aquí en el estudio con ayuda de Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Alonso, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias doctor. por estar aquí. Pues la pregunta inicial es, ¿tú ves que ya quedó atrás el efecto Carstens sobre el peso? No creo que del todo, yo creo que vamos a ver todavía meses de incertidumbre con respecto a quién lo puede reemplazar. Me imagino que se tomarán varias semanas para ver quién va a ser ese reemplazo, a quién va a nominar el presidente. Entonces todavía no hay que cantar victoria, yo creo que también pueden haber más semanas de incertidumbre y volatilidad a ese respecto. Quiero platicar contigo de un documento que emitieron en Credit Suisse, tú eres uno de los autores, esta semana a propósito del anuncio de salida de Carstens y donde plantean dos cosas muy interesantes, muy relevantes. Alonso, una es la posibilidad de que en este momento, dada esta coyuntura que se abre con la salida de Carstens, se modifique la ley del Banco de México para eliminar dos restricciones que tienen los miembros de la Junta de Gobierno. El requisito de ser mexicano por nacimiento y el de no tener 65 años cumplidos al inicio del periodo de encargo. Así es, yo creo que se abre este espacio para analizar la ley de Banco de México a detalle y yo creo que es momento de relajar estas dos restricciones que en realidad no encontramos en ningún otro banco central, tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo. Pocos bancos centrales, y el nuestro es uno de ellos, exige que la persona que sea parte de la Junta de Gobierno haya nacido en ese país. Muy pocos bancos centrales, uno de ellos es el Banco de México, te dice que no puedes tener más de 65 años para formar parte de esa Junta de Gobierno. Yo creo que son restricciones que están ya fuera de lugar, fuera de tiempo, y sería yo creo que muy conveniente que el Ejecutivo considerara modificarlas, y yo creo que sería muy bueno que el Legislativo aceptara. Hay dos casos muy conocidos a nivel internacional de banqueros centrales que no nacieron en los países para los que trabajan. El caso de Stanley Fischer en la Reserva Federal y el gobernador del Banco de Inglaterra. Así es, Stanley Fischer nació en Zambia y es el número 2 en el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos. Mark Carney, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, del Banco Central de Inglaterra, nació en Canadá. Y te sumaría otro, Ilan Golfan, que es el presidente del Banco Central de Brasil, nació en Israel. Entonces yo creo que México debe de relajar estas restricciones. Yo creo que hay mexicanos talentosos que no nacieron en México, economistas muy sólidos, que aportarían mucho a la Junta de Gobierno. Y al final del día son puestos técnicos, no estamos hablando de que un extranjero venga a ser el secretario de la Defensa Nacional, estamos hablando de una institución autónoma e independiente que se rige por un consejo, que son 5 miembros. ¿Qué tiene de malo que uno de ellos no haya nacido en México? Uno de ellos es, según este documento, Alejandro Werner, actualmente director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Él ya fue subsecretario de Hacienda en México. Es una persona con una larga carrera hacendaria en política financiera. Él trabajó en el Banco de México, de hecho, y sería un candidato natural si no existiera esta restricción. Yo creo que sí, yo creo que es un muy buen ejemplo. El doctor Werner es una persona muy capaz, es un economista muy sólido, tiene experiencia en el Banco de México, ha tenido experiencia en Hacienda, tiene la experiencia en el Fondo Monetario Internacional. Él llegó a México cuando tenía 10 años. Su error fue haber nacido en Argentina, su error desde la perspectiva del Banco de México, o no haber nacido en México. Yo creo que la mayor parte de su vida la ha pasado en México. Yo creo que es un economista muy sólido que puede agregar mucho valor a la Junta de Gobierno. El otro caso, el del requisito de edad, se plantea en el documento particularmente el caso del subgobernador saliente, Manuel Sánchez, que bueno, él ya no podrá permanecer en la Junta porque tiene 66 años, ya está por arriba del límite de 65. Si no existiera esta restricción, él tendría posibilidad de mantenerse 8 años más e incluso de ser un candidato también a asumir la gubernatura del Banco de México. Es correcto, y si no tuviéramos esta restricción en la ley hoy, no se estarían abriendo dos huecos en la Junta de Gobierno. Se va Manuel Sánchez porque no se puede quedar por un tema de edad, que yo creo que es muy desafortunado, y se va el gobernador Carstens a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Si no tuviéramos esta restricción de edad, yo creo que Manuel Sánchez bien podría quedarse en la Junta. Y también hay un tema importante sobre esta restricción de edad. Stanley Fischer, en la Reserva Federal, si tuviera esta restricción de no más de 65 años, no estaría en la Reserva Federal. Entonces, yo creo que son otra vez dos condiciones que ya están fuera de lugar, fuera de tono y ojalá se arreglaran. Ahora, hay muchos candidatos, según el documento, Alonso,
que pueden ocupar el cargo de Agustín Carstens. Los outsiders, los que están fuera del Banco de México, Sí. y los insiders, los que se han hecho ahí. Es correcto. Yo creo que de los outsiders, ya mencionamos a Alejandro Werner, podemos mencionar también a José Sidawi. José Sidawi es una de las personas que más experiencia tiene en el Banco de México. Estuvo 35 años en la institución, fue su gobernador del 97 al 2012, tiene 63 años, nació en México. Yo creo que el doctor Sidawi sería un reemplazo ideal del doctor Carstens. Y luego también están los insiders, que yo creo que de los 3 de los 4 miembros de la Junta, el doctor Manuel Ramos Francia, el doctor Javier Guzmán o Alejandro Díaz de León, cualquiera de ellos también cumple con todas las calificaciones y los requisitos para sustituir al doctor Carstens ahora que se vaya. Alejandro Díaz de León, que ocupará la vacante que deje Manuel Sánchez. Así y es la sangre nueva, digamos, la sangre joven en la Junta de Gobierno. Quiero preguntarte por último, Alonso, ¿cuál es el legado de Carstens, ¿no? Se va Carstens y creo que se ha escrito mucho últimamente, pues criticando lo que se vaya, pero creo que también tiene mérito lo que ha hecho en el Banco de México y también en Hacienda y en fin, en una serie de posiciones que ha ocupado. Yo creo que el doctor Carstens ha dado mucho al país, yo creo que se lo debemos agradecer. Desafortunadamente el momento en el que se va no es el óptimo. Y yo no comparto las críticas que se han pronunciado en la prensa de que nos está abandonando, de que está abandonando el barco. Él está buscando otra opción profesional. Yo creo que tenemos que estar agradecidos con él. Dejó mucho en Hacienda, en Banco de México, y su legado principal en el Banco de México es el control de la inflación. Hoy tenemos una inflación de 3.3% a nivel anual. El año pasado cerramos en 2%. Yo creo que él llegó a consolidar este combate a la inflación que inició el doctor Ortiz, y yo creo que hay que aplaudirle al doctor Carstens, lo vamos a extrañar y le deseamos mucha suerte. Y creo que también hay que decir que el Banco de México es una institución realmente autónoma, es un pilar de la estabilidad económica, y eso también es garantía de que la transición va a ser ordenada, va a ser estable. Coincido contigo al 100%. No creo que vaya a haber grandes cambios en Banco de México dependiendo de quién sea el reemplazo, un insider, un outsider. Al final del día, las decisiones las toma la Junta de Gobierno, son 5 individuos, cada uno tiene un voto que cuenta una quinta parte. Entonces no creo que vayamos a ver mucha volatilidad en las decisiones del Banco de México. Sí hay incertidumbre en los mercados, pero yo confío mucho en que el Banco de México es una de las instituciones más serias, más sólidas, más respetadas que tenemos en el país. Bien, Alonso Cervera, gracias como siempre. Gracias a ti, Víctor. Bienvenido, gracias.